Imagina esto. Es de madrugada. El mundo está en silencio, y mientras todos duermen, tú estás ahí, en la oscuridad, enfrentándote a ti mismo. No hay aplausos, no hay testigos, no hay likes ni comentarios. Solo estás tú, tus sueños y el eco de tus pensamientos. Es en ese momento cuando nadie te ve, cuando realmente se define quién eres. La mayoría de las personas solo ve el resultado final, el éxito, la victoria, la transformación, pero lo que no ven son las horas de sacrificio, las lágrimas derramadas en soledad, las veces que quisiste rendirte, pero decidiste seguir adelante. Esas horas invisibles, esas batallas internas, son las que construyen tu grandeza. La vida no se trata de lo que haces cuando todos te observan, sino de lo que haces cuando nadie está mirando. Es en esos momentos, en la intimidad de tus esfuerzos, donde se forja tu carácter, donde se construye tu fuerza y donde se decide tu destino. Hoy quiero que te preguntes, ¿qué estás haciendo en esas horas que nadie ve? Porque ahí, en ese espacio silencioso, está tu poder más grande. Es ahí donde se siembran las semillas de tus sueños, donde se construyen los cimientos de tu éxito. Y aunque nadie lo vea ahora, un día, el mundo entero será testigo de lo que lograste en la oscuridad. Era una noche como cualquier otra. El reloj marcaba las 3:00 am. Y mientras la ciudad dormía profundamente, un joven llamado Diego estaba sentado en su pequeño escritorio, iluminado solo por la tenue luz de una lámpara. Frente a él, un cuaderno lleno de garabatos, sueños y metas que parecían imposibles. Diego no era diferente a muchos otros. Tenía grandes aspiraciones, pero también una vida llena de obstáculos. Durante el día, trabajaba largas horas en un empleo que apenas le permitía pagar las cuentas. Sus amigos lo invitaban a salir, a distraerse, a vivir la vida. Pero él siempre encontraba una excusa para quedarse en casa. No porque no quisiera divertirse, sino porque sabía que cada minuto que dedicara a sus sueños era un paso más cerca de alcanzarlos. Sin embargo, había algo que lo atormentaba, la duda, esa voz interna que le susurraba al oído. ¿Y si no lo logras? ¿Y si todo este esfuerzo no vale la pena? Esa noche, mientras el mundo dormía, Diego decidió enfrentarse a esa voz. Cerró los ojos por un momento y recordó por qué había comenzado. Recordó a su madre que siempre le decía: el éxito no se mide por lo que otros ven, sino por lo que haces cuando nadie está mirando. Esas palabras resonaban en su mente como un mantra, dándole fuerzas para seguir adelante. El escenario estaba listo. Una habitación pequeña, un joven con grandes sueños y un mundo que parecía indiferente a su lucha. Pero Diego sabía algo que muchos olvidan. Las horas más importantes de su vida no serían las que pasara bajo los reflectores, sino las que dedicara en silencio cuando nadie estuviera ahí para aplaudirlo. Y así, con el corazón lleno de determinación y el alma ardiendo de pasión, Diego tomó su pluma y comenzó a escribir. No sabía cómo ni cuándo, pero estaba seguro de una cosa: esas horas invisibles, esas noches solitarias, serían las que cambiarían su vida para siempre. Las primeras semanas fueron un torbellino de emociones para Diego. Cada noche, después de regresar exhausto de su trabajo, se sentaba frente a su escritorio con la intención de avanzar en sus metas. Pero no era fácil. Había días en los que el cansancio lo vencía, en los que su cuerpo le pedía a gritos descansar, en los que su mente le decía que no valía la pena. El primer gran desafío que enfrentó fue el tiempo. Diego sentía que no tenía suficiente. Entre el trabajo, las responsabilidades del hogar y las pocas horas de sueño, parecía imposible encontrar un momento para dedicarse a sus sueños. Había noches en las que se quedaba dormido con la pluma en la mano y mañanas en las que despertaba sintiéndose derrotado antes de siquiera empezar el día. Además estaba el miedo, ese miedo constante de no ser suficiente, de no tener lo necesario para lograr lo que se proponía. Cada vez que intentaba avanzar, esa voz interna regresaba más fuerte que nunca. ¿Quién te crees que eres? Hay miles de personas más talentosas que tú. ¿Por qué crees que tú lo lograrás?
Diego sabía que esa voz no era más que el reflejo de sus inseguridades, pero eso no la hacía menos poderosa. Y luego estaban las distracciones. Sus amigos no entendían por qué se alejaba, por qué rechazaba las invitaciones a salir o por qué prefería pasar las noches encerrado en su habitación. «Relájate, Diego», le decían. «La vida no es solo trabajo. Tienes que disfrutar el momento». Y aunque esas palabras venían de un lugar de cariño, a veces lo hacían dudar. ¿Estaba sacrificando demasiado? ¿Valía la pena perder esos momentos de diversión por algo que ni siquiera sabía si funcionaría? Pero el mayor desafío de todos era la soledad. Diego se sentía como si estuviera luchando una batalla que nadie más podía entender. Mientras otros disfrutaban de sus vidas, él estaba ahí, en la oscuridad, enfrentándose a sus propios demonios. Había noches en las que se preguntaba si alguien notaría siquiera su esfuerzo, si alguien entendería todo lo que estaba sacrificando. Sin embargo, en medio de todos estos desafíos, había algo que lo mantenía en pie: su propósito. Diego sabía que no estaba haciendo esto por reconocimiento o por aprobación. Lo hacía porque había algo dentro de él que no podía ignorar, una chispa que le decía que estaba destinado a algo más grande. Y aunque los desafíos eran muchos, esa chispa era suficiente para mantenerlo avanzando, un paso a la vez. Una noche, después de un día particularmente difícil, Diego se sentó frente a su escritorio y escribió en grandes letras: «Las horas que nadie ve son las que definen quién eres». Pegó esa frase en la pared frente a él como un recordatorio constante de por qué estaba haciendo lo que hacía. Cada vez que sentía que no podía más, levantaba la vista y leía esas palabras. Y aunque el cansancio seguía ahí, aunque las dudas no desaparecían por completo, algo dentro de él se encendía. Diego comenzó a darse cuenta de que los desafíos no eran obstáculos, sino pruebas. Cada vez que superaba una noche difícil, cada vez que lograba avanzar a pesar del cansancio, sentía que se hacía más fuerte. Y aunque el camino seguía siendo incierto, empezó a entender que no estaba solo en su lucha. Porque, aunque nadie lo viera, aunque nadie estuviera ahí para aplaudirlo, sabía que estaba construyendo algo que un día hablaría por sí mismo. Los desafíos iniciales no desaparecieron de la noche a la mañana, pero Diego aprendió a enfrentarlos con una nueva perspectiva. En lugar de verlos como enemigos, los veía como aliados, como oportunidades para demostrarle al mundo y a sí mismo de qué estaba hecho. Y aunque el camino apenas comenzaba, Diego sabía que cada paso que daba, por pequeño que fuera, lo acercaba un poco más a sus sueños. Con el paso de los días algo comenzó a cambiar en Diego. Aunque los desafíos seguían presentes, empezó a notar que su resistencia, tanto física como mental, se fortalecía. Cada noche que lograba superar el cansancio, cada vez que ignoraba las distracciones y se enfocaba en su propósito, sentía que estaba construyendo una versión más fuerte de sí mismo. No era fácil, pero algo dentro de él le decía que estaba en el camino correcto. Diego comenzó a implementar pequeños hábitos que, aunque parecían insignificantes, transformaron su rutina. Se levantaba 30 minutos antes cada mañana para planificar su día, y antes de acostarse, dedicaba unos minutos a reflexionar sobre lo que había logrado. Esos momentos de introspección le ayudaron a mantener su enfoque y a recordar por qué había comenzado. También empezó a escribir en un diario donde plasmaba sus pensamientos, sus miedos y sus pequeñas victorias. Ese diario se convirtió en su refugio, un lugar donde podía ser completamente honesto consigo mismo. Una noche, mientras revisaba sus notas, se dio cuenta de algo importante. No estaba solo en su lucha. Aunque nadie veía sus esfuerzos, sabía que había miles de personas en el mundo enfrentando sus propias batallas en silencio. Esa realización le dio una nueva perspectiva. Su lucha no era solo por él, sino por todos aquellos que, como él, estaban trabajando en la oscuridad, construyendo sus sueños lejos de los reflectores. Con esa nueva motivación, Diego decidió dar un paso más allá. Comenzó a buscar recursos, a leer libros sobre desarrollo personal, y a escuchar historias de personas que habían superado grandes obstáculos.
Cada historia que leía, cada lección que aprendía, se convertía en una chispa que alimentaba su fuego interno. Descubrió que el éxito no era un destino, sino un proceso, una serie de pequeñas decisiones tomadas día tras día. Sin embargo, no todo fue un camino ascendente. Hubo momentos en los que las dudas regresaron con más fuerza que nunca. Una noche, después de semanas de trabajo intenso, Diego se sentó frente a su escritorio y sintió que no podía más. Había estado trabajando en un proyecto importante, pero los resultados no eran los que esperaba. Se sintió frustrado, agotado, y por primera vez en mucho tiempo pensó en rendirse. Pero justo cuando estaba a punto de cerrar su cuaderno y apagar la luz, recordó algo que había leído en uno de los libros que tanto lo inspiraban. El éxito no se mide por la velocidad con la que avanzas, sino por tu capacidad de seguir adelante cuando todo parece estar en tu contra. Esas palabras resonaron en su mente como un eco, y en lugar de rendirse, decidió tomarse un momento para respirar, para reconectar con su propósito. Esa noche, Diego aprendió una lección invaluable. No se trata de ser perfecto, sino de ser constante. Entendió que los fracasos no eran el final, sino parte del proceso. Cada error, cada tropiezo, era una oportunidad para aprender y crecer. Y aunque el camino era difícil, sabía que cada paso que daba, por pequeño que fuera, lo acercaba un poco más a sus metas. Con el tiempo, Diego comenzó a notar los frutos de su esfuerzo. Las horas que había pasado trabajando en silencio, las noches en las que había luchado contra el cansancio y las dudas, empezaron a dar resultados. Su proyecto, que al principio parecía imposible, comenzó a tomar forma. Las ideas que había plasmado en su cuaderno se convirtieron en acciones concretas, y esas acciones empezaron a generar un impacto real. Pero más allá de los resultados tangibles, lo que realmente transformó a Diego fue el cambio interno. Se dio cuenta de que ya no era la misma persona que había comenzado esta jornada. Había desarrollado una disciplina y una resiliencia que nunca pensó que tendría. Había aprendido a confiar en sí mismo, a creer en su capacidad de superar cualquier obstáculo. Y, lo más importante, había descubierto que su verdadero poder no estaba en lo que hacía cuando todos lo veían, sino en lo que hacía cuando nadie estaba mirando. Diego entendió que esas horas invisibles, esas noches solitarias, eran su mayor tesoro, porque fue en esos momentos, en la intimidad de su esfuerzo, donde realmente se conoció a sí mismo, donde descubrió de qué estaba hecho, y aunque el camino aún era largo, sabía que estaba listo para enfrentarlo, porque había encontrado su fuerza en los momentos más oscuros. El momento decisivo llegó una noche fría de diciembre. Diego llevaba meses trabajando en su proyecto, enfrentando cada desafío con determinación, pero también con un peso acumulado en el corazón. Había sacrificado tanto, tiempo con su familia, salidas con amigos, incluso momentos de descanso que su cuerpo le pedía a gritos. Y aunque había logrado avances significativos, todavía sentía que no era suficiente. Esa noche, mientras revisaba los últimos detalles de su trabajo, algo dentro de él se rompió. El cansancio físico y emocional lo alcanzó de golpe. Cerró su cuaderno y se dejó caer en la silla mirando al techo con los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué sigo haciendo esto?, se preguntó en voz baja. ¿Vale la pena todo este esfuerzo si nadie lo nota, si nadie lo reconoce? Era una pregunta que había evitado durante mucho tiempo, pero que ahora lo enfrentaba con toda su fuerza. Diego se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, las luces de la ciudad brillaban como pequeñas estrellas, y el mundo parecía seguir su curso, indiferente a su lucha. En ese momento, sintió una soledad abrumadora, como si todo lo que había hecho no tuviera sentido. Pero justo cuando estaba a punto de rendirse, algo inesperado sucedió. Recordó una conversación que había tenido con su madre años atrás, cuando era apenas un niño. Ella le había dicho: «Diego, la vida no siempre será fácil, pero las cosas más valiosas nunca lo son. Cuando sientas que ya no puedes más, recuerda que las raíces de los árboles más fuertes crecen en la oscuridad, bajo tierra,
donde nadie las ve. Es ahí donde se construye la verdadera fortaleza. Esas palabras, que en su momento no entendió del todo, ahora resonaban en su mente con una claridad abrumadora. Diego se dio cuenta de que estaba buscando validación en el lugar equivocado. No necesitaba que el mundo lo viera, no necesitaba aplausos ni reconocimiento. Lo que realmente importaba era lo que él sabía en su corazón, que estaba dando lo mejor de sí mismo, que estaba construyendo algo que tenía significado para él. Y aunque nadie más lo viera, eso era suficiente. Con una nueva determinación, Diego regresó a su escritorio. Abrió su cuaderno y comenzó a escribir, no con la intención de impresionar a otros, sino con el propósito de ser fiel a sí mismo. Esa noche, trabajó con una pasión renovada, como si cada palabra, cada idea fuera un reflejo de su alma. Y cuando finalmente terminó, sintió una paz que no había sentido en mucho tiempo. No porque hubiera alcanzado la perfección, sino porque sabía que había dado todo lo que tenía. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Diego presentó su proyecto, y aunque al principio no recibió la respuesta que esperaba, algo increíble comenzó a suceder. Poco a poco, las personas empezaron a notar su trabajo. No porque él lo buscara, sino porque la autenticidad y el esfuerzo que había puesto en él eran evidentes. Su proyecto, que había nacido en la soledad de sus noches, comenzó a impactar a otros de maneras que nunca imaginó. Pero el verdadero clímax no fue el reconocimiento externo. Fue el momento en el que Diego se dio cuenta de que había cambiado. Ya no era el joven inseguro que dudaba de sí mismo. Ahora era alguien que entendía el valor de la perseverancia. Alguien que sabía que las horas más importantes de su vida no eran las que pasaba bajo los reflectores, sino las que dedicaba en silencio, cuando nadie estaba mirando. Una noche, mientras caminaba por la ciudad, Diego se detuvo frente a una vitrina y vio su reflejo. Por primera vez en mucho tiempo, se reconoció. No como alguien perfecto, sino como alguien que había enfrentado sus miedos, que había luchado contra sus dudas y que había salido más fuerte del otro lado. Y en ese momento, supo que todo había valido la pena. La resolución de su historia no fue un final feliz en el sentido tradicional. No hubo un gran premio ni un reconocimiento masivo, pero hubo algo mucho más valioso, la certeza de que había encontrado su propósito, de que había descubierto su verdadera fuerza en las horas que nadie vio. Y aunque su camino apenas comenzaba, Diego sabía que estaba listo para enfrentarlo, porque había aprendido la lección más importante de todas, que su hora más poderosa siempre sería la que nadie ve. Diego se sentó en su escritorio una vez más, pero esta vez no era para trabajar en su proyecto. Era para reflexionar. Frente a él estaba el mismo cuaderno que había llenado con ideas, metas y sueños meses atrás. Lo abrió y comenzó a hojear las páginas, viendo cómo cada línea escrita representaba un pedazo de su viaje. Había tachaduras, manchas de café, palabras escritas con prisa y otras con cuidado. Cada página era un testimonio de las noches que había pasado trabajando en silencio, de las batallas que había librado cuando nadie estaba mirando. Mientras leía, una sonrisa se dibujó en su rostro, no porque todo hubiera salido perfecto, sino porque entendió que el verdadero éxito no estaba en el resultado final, sino en el proceso. Cada sacrificio, cada momento de duda, cada pequeño paso que había dado en la oscuridad lo había llevado a donde estaba ahora. Y aunque el mundo solo veía el producto terminado, él sabía que lo más valioso de su viaje eran esas horas invisibles, esas noches solitarias en las que había decidido seguir adelante a pesar de todo. Diego se dio cuenta de algo profundo. Las horas que nadie ve no solo definen lo que logras, sino también quién eres. Es en esos momentos, cuando no hay aplausos ni reconocimiento, cuando realmente te enfrentas a ti mismo. Es ahí donde descubres tu fuerza, tu determinación y tu capacidad para superar cualquier obstáculo. Y aunque esas horas son las más difíciles, también son las más poderosas, porque es en ellas donde se construye tu carácter. Con esa reflexión en mente, Diego decidió compartir su historia. No porque buscara reconocimiento, sino porque quería inspirar a otros,
Quería que las personas entendieran que no están solas en sus luchas, que todos enfrentamos momentos de duda y soledad, pero que esos momentos son los que nos hacen más fuertes. Quería que supieran que, aunque nadie vea su esfuerzo ahora, un día ese esfuerzo dará frutos, y cuando eso suceda, sabrán que todo valió la pena. Diego comenzó a hablar con amigos, a compartir sus aprendizajes y a escuchar las historias de otros. Descubrió que muchas personas se sentían como él se había sentido, solas, inseguras, dudando de si su esfuerzo realmente importaba. Y cada vez que escuchaba esas historias, les decía lo mismo. Tu hora más poderosa es la que nadie ve. Esas horas en las que trabajas en silencio, en las que luchas contra tus miedos y dudas, son las que realmente importan. Porque es ahí donde se define quién eres y lo que puedes lograr. Con el tiempo, Diego se convirtió en un ejemplo para quienes lo rodeaban, no porque fuera perfecto, sino porque era auténtico. Su historia no era la de alguien que había tenido éxito de la noche a la mañana, sino la de alguien que había trabajado incansablemente, que había enfrentado sus miedos y que había aprendido a confiar en sí mismo. Y esa autenticidad era lo que inspiraba a otros a seguir adelante, a creer en sus propios sueños y a trabajar en ellos, incluso cuando nadie estaba mirando. Un día, mientras caminaba por el parque, Diego vio a un joven sentado en una banca, escribiendo en un cuaderno. Se acercó y con una sonrisa le preguntó qué estaba escribiendo. El joven, un poco tímido, le respondió que estaba trabajando en un proyecto, pero que no estaba seguro de si valía la pena. Diego se sentó a su lado y le contó su historia, compartiendo las lecciones que había aprendido en su propio viaje. Al final le dijo, no te preocupes si nadie lo ve ahora. Lo que importa es lo que estás construyendo en este momento, porque esas horas, las que pasas en silencio, son las que te llevarán a donde quieres estar. Esa conversación fue un recordatorio para Diego de por qué había comenzado todo. No se trataba solo de alcanzar sus propias metas, sino de inspirar a otros a alcanzar las suyas. Y aunque sabía que su camino aún no había terminado, estaba agradecido por cada paso que había dado, por cada noche que había pasado trabajando en silencio, porque esas horas invisibles eran las que lo habían convertido en la persona que era hoy. Al final, Diego entendió que su historia no era solo suya, era la historia de todos aquellos que trabajan en silencio, que luchan contra sus miedos y que persiguen sus sueños con determinación. Y aunque el mundo no siempre vea su esfuerzo, él sabía que esas horas invisibles eran las más valiosas, porque eran las que realmente definían quiénes somos. Así que, si alguna vez te sientes solo en tu lucha, recuerda esto. Tu hora más poderosa es la que nadie ve. Esas horas en las que trabajas en silencio, en las que enfrentas tus miedos y dudas, son las que te llevarán a donde quieres estar. Y aunque el camino sea difícil, nunca olvides que cada paso que das, por pequeño que sea, te acerca un poco más a tus sueños, porque al final no se trata de lo que los demás ven, sino de lo que tú sabes que eres capaz de lograr. Si esta historia te inspiró y te recordó la importancia de trabajar en silencio por tus sueños, te invito a suscribirte para seguir explorando más contenido que te motive a dar lo mejor de ti cada día. Queremos conocer más sobre ti y tu propia jornada, así que cuéntanos en los comentarios de dónde eres y qué te impulsa a seguir adelante. Tu historia también puede inspirar a otros. Estamos aquí para crecer juntos.